a la Facultad de Derecho. Muy bienvenidos especialmente los señores representantes y ministros de delegaciones extranjeras, los señores docentes que hoy están presentes, muy particularmente nuestros queridos exdocentes, que nunca dejan de hacerlo, se han puesto al fondo ahí en señal de humildad, pero están siempre presentes. Y muy particularmente, muy bienvenida a la familia del profesor Eduardo Jiménez de Arecha. A todos los aquí presentes, bueno, en la mesa representados por nuestro muy querido Fernando, gran amigo y colega. Mi presencia aquí es simplemente a pedido del director del Instituto de Derecho Internacional Privado para darles esta bienvenida de público. Yo soy de Internacional Privado, por eso estoy acostumbrado a hablar solo de esa materia. Al director del Instituto de Derecho Internacional Público, que me pidió que los recibiera, y ese es el único objetivo de mi presencia acá. Quiero felicitar al Instituto por esta actividad y en particular por recordar a una de las figuras más importantes del Uruguay del siglo XX. No voy yo a dar el detalle, porque eso va a ser objeto, obviamente, de las exposiciones, de lo que ha sido la vida de Eduardo Jiménez de Arecha y la trascendencia para el Uruguay, para la región y para el mundo, a partir de su actividad docente y profesional. En mi calidad de decano, en este momento simplemente quiero manifestar mi particular alegría de que dentro de la facultad, hoy, en nuestra Facultad de Derecho, en la Facultad de Derecho a la que Eduardo Jiménez de Arecha dio tanto, se le rinda un homenaje por sus colegas y por, obviamente, nuestra propia facultad, porque esta actividad es organizada por el Instituto. No es este, por supuesto, el primer homenaje que realiza la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, pero considerando obviamente los avatares de la vida de una persona multifacética que sirvió al país desde diversos ángulos y con diversos compromisos que cuando se trasladan a la vida real no están exentos de sinsabores, de responsabilidades y, ¿por qué no también, de riesgos? No obstante lo cual, Eduardo Jiménez de Arecha cumplió a cabalidad en todos los ámbitos de su actividad pública, docente y de gobierno. Por lo tanto, desde el punto de vista académico, que es el único que me interesa remarcar acá, creo que la comunidad universitaria toda, en particular sus colegas especialistas, pero toda la comunidad universitaria, rinde hoy homenaje a uno de los docentes más importantes que ha tenido nuestra facultad en toda su historia. Por lo tanto, es una satisfacción muy especial poder abrir este acto que solamente pretende agradecer a los organizadores y nuevamente, por supuesto, a todos los presentes y, perdón la repetición, particularmente a la familia. Así que muy bienvenidos y mucho éxito en esta jornada. Señor decano de la Facultad de Derecho, señores miembros del cuerpo Señor decano de la Facultad de Derecho, señores miembros del cuerpo diplomático, nacional y extranjero, acreditados en nuestro país, estimados colegas, estimados familiares del profesor Eduardo Jiménez de Arecha, queridos amigos todos. Primero, agradecer en primera instancia al decano, que brindó su apoyo incondicional cuando le planteamos la idea de homenajear a Eduardo Jiménez de Arechaga e incluso de venir aquí hoy a abrir este homenaje. De contar con la presencia del decano, creo que demuestra el valor que ha tenido el maestro Eduardo Jiménez de Arechaga
y la importancia que tiene este homenaje que le brindamos al día de hoy, rememorando lamentablemente los 30 años de su fallecimiento. Lo segundo es agradecer a los embajadores de Guatemala y de Colombia que nos han acompañado en esta tarea, que justamente la llamamos coloquio entre la academia y los diplomáticos. ¿Y por qué? Porque justamente el profesor Eduardo Jiménez de Aréchaga tuvo esos dos roles, trabajando como docente universitario al frente de la cátedra por más de 20 años y trabajando en el ámbito diplomático. Entonces, ¿qué mejor homenaje que hacer un coloquio entre diplomáticos y académicos? Después, agradecer al cuerpo diplomático que ha venido aquí hoy a acompañarnos, que eso creo que jerarquiza aún más la figura del maestro Jiménez de Aréchaga. Y dejo para lo último, y no por ser menos importante, sino porque creo que le da el brillo adecuado a esta jornada, la presencia de los familiares. Yo creo que nos emociona a todos ver aquí que hijos del profesor Eduardo Jiménez de Aréchaga, nietos, sobrinos, estén aquí presenciando este homenaje que en algún lado yo sé que el maestro nos va a estar viendo y se va a sentir muy feliz de que lo homenajeen. Y antes de comenzar con lo más importante, que es el evento en sí, quiero traer las disculpas de una persona que fue uno de los últimos discípulos de Eduardo Jiménez de Aréchaga, junto con el doctor José Luis Gamio, que lo tenemos por ahí también, y gracias por acompañarnos, pero los últimos dos discípulos vivos de Eduardo Jiménez de Aréchaga es el profesor Gamio y el profesor Eber Ardue Viñali, el cual estaba como expositor y el cual fue uno de los que idearon este evento junto con la dirección del instituto, pero lamentablemente está afectado de una infección respiratoria y obviamente está en cama y los médicos le prohibieron salir, no sé, creo que lo ataron, porque él quería venir sí o sí igual, con fiebre y todo, pero bueno, colmó la cordura, pues ya tiene unos 91 años de edad, pero yo sé que está también con nosotros y justamente me hizo pedir especialmente un cálido saludo a la familia del maestro Jiménez de Aréchaga. Bueno, ahora vamos a comenzar con la exposición. Le voy a pedir al profesor Leonel Esteves si puede comenzar con los expositores. El creador de la escuela. Cuando quieras, Daniel. Bueno, muchas gracias. Cuando elegí este tema, obviamente que es un tema muy importante y aparte un tema muy delicado, porque decir que Eduardo Jiménez de Aréchaga fue el creador de una escuela, que fue el precursor, como podemos llamarle, de la Escuela de Montevideo, en materia de Derecho Internacional Público es algo muy importante y que lo destaca, por cierto, más allá de esa multifacética vida que él llevó adelante. ¿Y por qué entendemos que fue el creador de una escuela? Porque si analizamos el sentido etimológico de la palabra escuela y de la palabra escuela jurídica, vamos a ver a lo largo de esta pequeña charla cómo se cumplen con todos los requisitos que se establece. De acuerdo al sentido etimológico de la palabra escuela, podemos decir, en su tercera acepción, que sería la enseñanza que se da o que se adquiere. En la cuarta acepción, conjunto de defensores de un sistema de enseñanza. En la sexta acepción del diccionario de la Real Academia Española, doctrina, principios y sistemas de un autor o conjunto de autores. Y en la séptima acepción, conjunto de discípulos o seguidores de una persona o de una doctrina. Por lo tanto, ¿qué tenemos que demostrar? Que estamos frente a una escuela jurídica con una corriente de pensamiento, con una concepción metodológica y con un estilo propio y con seguidores de ese pensamiento, con una enseñanza y aprendizaje propio del lugar. Y vaya si lo estamos, vaya si lo estamos. Enseñanza que se da o que se adquiere.
El maestro Jiménez de Aréchaga, ya por el año 1949, fue designado catedrático de Derecho Internacional Público y por más de 20 años desarrolló esa tarea. Y esa tarea de enseñanza la desarrolló en forma muy particular. ¿Por qué? Porque no solamente la desarrolló con los profesores adscriptos que fue formando a lo largo de esos más de 20 años, sino que aparte, en aquella época y especialmente en la década del 60, existían unos cursos en esta facultad que se llamaban seminarios, que eran muy parecidos a los cursos reglamentados de hoy en día, pero eran cuatrimestrales, pero para 25 o 30 estudiantes nada más, 3 veces por la semana y con asistencia obligatoria. Y ahí él siempre decía, y no lo digo yo, lo decía siempre Arbuet, que trabajó con él muchos años, cuando entraba a sus clases que le tenía que cambiar la cabeza a los estudiantes, para que entendieran el sistema jurídico del derecho internacional público. Entonces, esa tarea que la desarrolló junto a sus profesores adscritos en la formación, obviamente que supera enseñanza que se da o que se adquiere. Pero a lo largo de esos años, él fue formando a los profesores adscritos y los fue formando en sus ideas respecto a lo que era el sistema del derecho internacional público. Y al irlo formando y compartiendo, como dice el doctor Arbuet, con esa grandeza de espíritu y de persona, todos sus conocimientos, fueron creando lo que la segunda definición que dijimos de enseñanza tiene, un conjunto de defensores de un sistema de enseñanza. Esos profesores, que al día de hoy podemos decir que hay discípulos de sus discípulos acá en la cátedra de Montevideo, formamos un conjunto de defensores de un sistema de enseñanza muy especial. Pero también habíamos dicho que, hablando de una escuela jurídica, tenemos que tener un conjunto de discípulos o seguidores de una doctrina que ha realizado una persona especial. Y estos son los seguidores del maestro. Maestros que lo calificaron sus profesores adscritos que después fueron los titulares de la cátedra. El doctor Roberto Puseiro, el doctor Eberabue Viñali, que lo siguieron en la cátedra, y ellos siempre hablaban del maestro Eduardo Jiménez de Aréchaga. ¿Y por qué fueron seguidores de ese maestro? Porque obviamente estaban convencidos del método que el profesor encontró para comprender este sistema y decir que verdaderamente estamos frente a una escuela doctrinaria. Pero aparte, tuvo una grandeza que no todos los académicos la tienen. No solamente compartir, sino cuando digo que son defensores de un sistema, es porque él compartió los libros con los profesores Eberabue Viñali y Roberto Puseiro. Pero la grandeza está en que cuando él compartió escribir el que él llamaba curso de Derecho Internacional Público, que su antecedente fue el viejo Derecho Internacional Contemporáneo, que yo siempre digo a mis estudiantes que en cualquier biblioteca del mundo, si ustedes van a encontrar Jiménez de Aréchaga Derecho Internacional Contemporáneo. Cuando comenzaron a escribir, él no quería ponerle tratado, y realmente era un tratado. Y cuando el doctor Puseiro y el doctor Arbuet armaron la tapa y todas las cuestiones del primer tratado, obviamente que el primero era Jiménez de Aréchaga, y en vida les dijo, no, nosotros vamos a poner el tratado en orden alfabético. Primero Arbuet, después Jiménez de Aréchaga y después Puseiro. O sea, eso solo lo hace una persona con un nivel de generosidad muy grande. Y ese nivel lo devolvieron, porque después que falleció Eduardo Jiménez de Aréchaga, ellos cambiaron y volvieron al criterio que ellos tienen. Y hoy el tratado dice Eduardo Jiménez de Aréchaga y después abajo los otros dos catedráticos. Y nos queda lo más importante de esta definición de escuela y de escuela jurídica, que haya creado doctrina, principios y un sistema que lo sigan todos los que vinimos posteriormente a la enseñanza de la materia. Y lo encontró dando las primeras ideas que después las desarrollaron los restantes profesores. Él encontró una idea fundamental que no solamente logró desarrollar el sistema de derecho internacional público, sino que a su vez destacó las principales
características de este sistema como un sistema jurídico de coordinación. ¿Y cuál fue la idea madre básica que no se vio hasta ese momento? Es que el atributo de soberanía, como lo manejaban las ciencias políticas, era un atributo que era imposible que existieran relaciones internacionales en un marco de norma jurídica, porque el concepto político de soberanía es un concepto de soberanía sin límites, poder absoluto. Pero, ¿qué es lo que descubrió? El principio de la igualdad soberana de los Estados. Y él no solamente descubrió ese principio, sino que en base a eso fundamentó este sistema de doctrina que estamos diciendo. Y analizó el atributo de la soberanía, pero desde el punto de vista jurídico. Y dice que la única forma de compatibilizar un sistema jurídico de soberanos que obligue a soberanos es que sean los propios soberanos que crean las normas jurídicas. ¿Y en base a qué sistema? ¿A qué principio? Al principio de la igualdad soberana de los Estados. Entonces, el principio de la igualdad soberana de los Estados lo descubre Jiménez, lo analiza, lo estudia y lo usa de fundamento de este sistema. ¿Y por qué lo usa de fundamento? Porque dice que la única posibilidad que los Estados soberanos puedan verse reglados por sus normas es que ellos mismos sean que crean las normas en base al principio de la igualdad jurídica. Por eso, como después los que lo seguimos decimos en nuestras clases, el atributo de soberanía pasa a ser un atributo reglado de soberanía. Soberanía jurídica. Soberanía sí, pero bajo ciertas normas. Pero esas normas, ¿quién las tienen que hacer? Los sujetos protagonistas del sistema, los Estados. Y eso creo que es un punto metodológico fundamental para analizar justamente el fundamento y que supera todas las críticas que se le podía hacer a las doctrinas tradicionales. Jiménez parte de la realidad y ahí, en alguna manera, está de acuerdo con el realismo jurídico. La realidad es cómo funciona el sistema. Pero esa realidad la acota con determinados principios. Y ahí se empieza a alejar del realismo jurídico y podemos decir que se acerca al naturalismo. Pero estos principios, y esa es la gran diferencia que insiste Jiménez en su pensamiento, no son principios inmutables, venidos de una voluntad creadora o principios dogmáticos, que ahí va a la escuela naturalista, sino son principios creados por los propios estados, principios positivizados, pactados, en base a la igualdad jurídica o igualdad soberana de los estados. Entonces son los estados que pactan estos principios, son los propios estados que pactan este sistema jurídico nuevo de coordinación basados en ese principio de igualdad soberana, respaldado por otros dos principios fundamentales, que es el principio de la buena fe y el de no contradicción. En ese marco es que tenemos el fundamento del derecho internacional público, creando, como reitero, un enfoque novedoso, un enfoque distinto, un enfoque del que nunca habían hablado los demás especialistas, un enfoque jurídico de la soberanía. Y obviamente que eso fue el puntapié inicial y que después lo complementaron sus seguidores, sus discípulos, especialmente los profesores Eber Arguet y Roberto Puseiro. Pero el puntapié inicial, esa idea de esa idea jurídica de soberanía y cómo juega el principio de la igualdad soberana de los estados, fue idea toda de Jiménez, que después la complementamos, y ese conjunto de ideas, como dice acá, doctrina, principios y sistemas, se ha seguido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, nosotros en nuestras clases hablamos de las características del sistema jurídico de coordinación, que es el derecho internacional público. Hasta el día de hoy hablamos del papel preponderante de los estados en ese sistema jurídico y de cómo los estados luego se obligan a cumplir, por buena fe. Pero esos viejos principios vienen desde aquella época donde Jiménez decía, tengo que cambiarle la cabeza a los estudiantes para que sepan diferenciar el sistema jurídico de subordinación, que es el que estudian todos los días, con este sistema jurídico de coordinación
con esas principales características y principios. Por lo tanto, creó una escuela, creó una forma de pensar, creó una metodología especial para fundamentar al derecho internacional público. Y esa metodología la hemos seguido hasta el día de hoy. Y eso yo creo que habla de una escuela jurídica, porque no es solamente el pensamiento de un autor, sino una escuela que la fuimos siguiendo y se fueron obviamente perfeccionando, pero al día de hoy, 2024, ese pensamiento sigue vigente. Porque al día de hoy no hay ninguna oposición a esa idea de este sistema jurídico de coordinación. Obviamente con sus ventajas y con sus desventajas, porque como dice muy bien Jiménez, los sujetos protagonistas tienen la capacidad de crear la norma, de interpretarla, aplicarla y sancionar a los que violan la norma. Con esa capacidad, obviamente que se convierten en juez y en parte en el sistema, pero el sistema es así. Es la única posibilidad que pudiese haber un sistema jurídico que pudiese englobar las relaciones internacionales entre Estados soberanos. De otra manera, no sería un derecho internacional porque los Estados no serían soberanos si alguien les dicta las normas de arriba. Pero aparte, este sistema jurídico da la posibilidad, y ahí está la importancia de esta doctrina, que sirva para crear otro sistema jurídico más compromisorios. Que ese famoso principio de igualdad jurídica y ese principio de buena fe de los Estados sirva para crear un sistema o sistemas más compromisorios y distintos. Y aquel sistema que en la década del 50 y del 60 era un sistema que involucraba solamente a los Estados soberanos, los Estados con el desarrollo del tiempo fueron involucrando cada vez a nuevos actores, a nuevas ramas que fueron ocupando y en definitiva un mayor desarrollo de este sistema de derecho internacional público. Por lo tanto, podemos concluir que realmente estamos frente a una escuela que efectúa un análisis respecto a la interpretación de la creación y del fundamento del derecho internacional público. Y obviamente que, en definitiva, ese es un poco el máximo valor que le podemos dar al profesor Eduardo Jiménez de Arechaga en lo que respecta a su contribución a la academia, a su contribución al pensamiento del derecho internacional público y a su contribución a la formación de los que estamos acá, que, como diría Ruet, somos discípulos de los discípulos del profesor Jiménez de Arechaga. Y antes de terminar, y creo que estoy bien de tiempo, quiero compartir con todos ustedes una frase que creo que es muy adecuada para esta ocasión, de William Arthur Ward, un profesor, columnista y pensador estadounidense. Dice este pensador, el profesor mediocre dice, el buen profesor explica, el profesor superior demuestra, el gran profesor inspira. Y eso es, al día de hoy, el maestro Eduardo Jiménez de Arechaga, una fuente de inspiración para todos los docentes que estamos en esta cátedra de Derecho Internacional Público. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Continuando con el coloquio, invitamos ahora a hacer uso de la palabra al embajador de la hermana República de Colombia, a quien agradecemos además que nuevamente nos acompañe en una actividad de la facultad y del instituto. Adelante, cuando usted quiera, embajador Quintana. Muchas gracias al señor decano de la facultad por la invitación, por supuesto a los miembros del panel, mi colega Estuardo, y a la audiencia por estar con nosotros esta noche, particularmente a miembros de la familia de don Eduardo. Es muy honroso tenerlos aquí. Yo le estaba diciendo a Fernando hace un rato que yo llevo muchos años en el tema del derecho internacional. Yo he sido diplomático por más de 30 años, pero más que diplomático siempre he estado trabajando aspectos del derecho internacional en la práctica, en el día a día. Yo no sé cuántas veces he tipeado el nombre Jiménez de Arechaga, son cientos de ocasiones, en textos, en informes, en artículos, en libros, miles de veces.
porque él es un auténtico referente en la doctrina del derecho internacional y buena parte de la autoridad que ha adquirido fue a través de su ejercicio práctico, y es lo que voy a desarrollar aquí. El papel de Eduardo Jiménez de Arechaga como juez internacional, como miembro ilustrísimo de la Corte Internacional de Justicia. Yo fui embajador en La Haya y en el círculo de La Haya, en los medios del derecho internacional, sigue siendo un nombre insignia. América Latina tenía unos juristas excelsos en la Corte por muchas décadas, pero yo creo que ninguno lo iguala a él. Antes de ser juez de la Corte, Eduardo Jiménez de Arechaga fue miembro de la Comisión de Derecho Internacional. La comisión se ocupa de la codificación, de redactar los proyectos que se convierten en tratados. La Corte se ocupa de aplicar los tratados. Él tuvo ambos papeles. Y eso se daba antes mucho, ahora menos porque hay más competencia, pero antes los miembros de la comisión más destacados pasaban luego a la Corte. Estuvo en la comisión del año 60 al año 69 y su desempeño en la comisión durante su mandato en la comisión trabajó en temas muy importantes de codificación, como el derecho diplomático, el derecho consular, las misiones especiales y en especial el derecho de los tratados, que es una de las columnas vertebrales del derecho internacional. La conferencia de codificación del derecho de los tratados, que tuvo lugar en Viena en 1968-69, don Eduardo fue el jefe de la delegación de Uruguay a esta conferencia, pero en cuanto empezó la conferencia fue designado relator de la Comisión General de la Conferencia. Es decir, que cuando uno mira artículos de la Convención de Viena y todo el mundo los cita, ahí está la impronta de don Eduardo Jiménez de Arechaga, y es clarísimo, porque ustedes saben que el relator de estas reuniones es el que tiene la última palabra en muchísimos momentos. Pasó de la Comisión a la Corte en 1970 y comenzó su desempeño como juez. Fue presidente en el último periodo, del 76 al 79, y ahí abandonó la Corte. Y ahí pasa algo muy interesante que dice mucho de la personalidad de él. Los jueces de la Corte Internacional tienen un mandato de 9 años. Casi todos son reelegidos. Es muy frecuente la reelección, sobre todo cuando es un buen juez y un juez que ha sido presidente. Él tenía virtualmente asegurada su reelección para otro periodo. No se presentó a la reelección. Se dijo mucho en su momento que era un tema familiar, razones personales, y había razones válidas en ese momento, pero hay otro tema, y esto está debidamente documentado, y es que en el año 79 el Uruguay estaba en dictadura, y estas candidaturas a la Corte Internacional las mueven los gobiernos. Su candidatura para reelección tendría que haberla presentado el gobierno del momento, haberla defendido, haber buscado los votos, seguramente hubiera sido reelecto, pero él no quiso que el gobierno dictatorial del momento hiciera esto. Eso dice muchísimo de él. Y en La Haya todo el mundo lamentó que no se presentara a reelección. Si había un juez que merecía reelegirse, era claramente él. Yo he estudiado bien a fondo la actividad de la Corte por mucho tiempo, y la década en la que don Eduardo estuvo allí no fue de las más destacadas de la Corte en términos de los casos que tuvo. No hubo grandes casos, no hubo grandes litigios, y eso era culpa de la Corte, porque la Corte venía de un momento muy difícil. En los años 70 la Corte tomó unas decisiones terriblemente defectuosas y se hizo mucho daño a sí misma, perdió mucho prestigio, sobre todo en el mundo en desarrollo. En esta década en la que don Eduardo estuvo allí, lo que hizo la Corte fue tratar de recuperar su credibilidad poco a poco, despacio. Y una de las cosas que hizo la Corte fue modificar su reglamento, modernizar su procedimiento. Ahí estuvo Eduardo Jiménez de Arechaga, miembro del comité de redacción que elaboró un nuevo reglamento, una reforma aprobada en 1972, y luego una reforma integral del reglamento aprobada en 1978 que lleva su firma. Si uno abre el archivo del reglamento de la Corte, ahí está la firma de Eduardo Jiménez de Arechaga. Cuando uno investiga estos temas de procedimiento y la forma como la Corte modernizó su procedimiento, siempre cita un artículo que él escribió en una publicación en la que explicó el sentido de la reforma y la forma como había tenido lugar. Todo el mundo sabe que la fuente de la reforma y el juez más influyente en este proceso fue él. En esta década de juez hubo alrededor de 7, 8 casos, ninguno de ellos muy importante, pero hay un caso que quiero mencionar porque es un caso famoso y es un caso en el que él estuvo en la minoría, y eso nos muestra al juez disidente, el juez que vota en contra de la decisión y fundamenta su decisión. Y también este ejercicio explica mucho la clase de jurista que era él. Es el caso de los ensayos nucleares.
Francia estaba haciendo ensayos nucleares en la atmósfera, en el Pacífico. Nueva Zelanda y Australia reaccionaron con mucha energía y, entre otras cosas, le presentaron demandas contra Francia en la Corte Internacional de Justicia. Y lo que decían Nueva Zelanda y Australia era: esos ensayos son ilegales, Francia está violando el derecho internacional, debe cesarlos y debe reparar el daño causado, y la Corte debe declarar que son contrarios al derecho internacional. Cuando el caso estaba en curso, Francia hizo algo muy original. El presidente Giscard d'Estaing, en una intervención televisiva, declaró: sobre ese tema de los ensayos nucleares, Australia y Nueva Zelanda no deben preocuparse, Francia no va a hacer más ensayos. Lo dijo en televisión. Y a la semana la Corte sacó una providencia diciendo: el caso se acabó, el caso se quedó sin objeto. Estas declaraciones del presidente de Francia obligan a Francia, por lo tanto ya no hay litigio. Y cerró el caso. Don Eduardo estuvo en contra de esta decisión y con otros jueces muy prestigiosos, el juez Waldock del Reino Unido, el juez Dillard de los Estados Unidos, el juez Onyama de Nigeria, añadieron al fallo en contra una opinión disidente muy robusta que hoy día se cita más que el propio fallo, porque es mucho más rica conceptualmente. Y ellos le dijeron a la Corte: se está equivocando en esto, porque el objetivo de Australia y Nueva Zelanda no era únicamente que cesaran los ensayos nucleares. El objetivo era que la Corte declarara la ilegalidad de los ensayos y además obligara a Francia a reparar el daño. Y todo esto la Corte lo ignoró olímpicamente y tomó el camino fácil, el camino rápido de decir: la demanda se quedó sin objeto. La opinión disidente de don Eduardo y estos otros jueces critica a la Corte y le dicen: no busque el camino fácil, aquí hay un tema de principio. En La Haya se dice que cuando la Corte Internacional se enfrenta a un caso en el que están las grandes potencias, se cuida mucho. Cuando son países pequeños avanza el derecho internacional y se vuelve muy progresista. Este es un buen ejemplo, como estaba Francia involucrada, en el que la Corte decidió tomar el camino fácil, el más sencillo, pero se llevó por encima bastantes normas de derecho internacional, y aquí Jiménez de Arechaga se manifestó claramente en contra. Salió de la Corte en 1979 y siguió en su carrera de jurista internacional porque fue llamado a ser miembro del Tribunal Administrativo del Banco Mundial de 1980 a 1986 y fue llamado como juez ad hoc en varios casos. Cuando un Estado no tiene un juez de su nacionalidad en la Corte y llevan un caso contra ese Estado, tiene la potestad de nombrar una persona como juez ad hoc para ese caso. Al ex juez y expresidente Eduardo Jiménez de Arechaga lo nombraron juez ad hoc El Salvador en un pleito con Honduras, Dinamarca en un pleito con Finlandia, Estados Unidos en un pleito con Canadá, Bahrein en un pleito con Qatar y Libia en un pleito con Túnez. Estamos hablando de 5 casos en los que después de dejar la Corte lo llamaban para seguir siendo juez ad hoc en casos especiales, y en muchos de ellos también él añadió opiniones individuales y disidentes. Como árbitro internacional también en paneles arbitrales diferentes de la Corte, fue miembro y presidente del Tribunal Arbitral sobre Saint-Pierre y Miquelon entre Canadá y Francia, un caso bandera en el derecho de la delimitación marítima, y fue también el árbitro en el caso del Rainbow Warrior, un caso muy famoso entre Nueva Zelanda y Francia. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, el primer gran caso ambiental que hubo en el derecho internacional. Unos agentes franceses encubiertos dinamitaron un buque de la organización Greenpeace en un puerto neozelandés, y claro, Francia presentó una protesta contra Francia. El caso fue al secretario general de la ONU quien emitió una decisión, un ruling en 1986, pero Francia no lo cumplió, por lo tanto se fue a un tribunal arbitral, presidente nuevamente Eduardo Jiménez de Arechaga. Y el último tema que quiero mencionar, que tiene que ver con el tema de la doctrina, que creo don Eduardo que lo va a desarrollar uno de los profesores, se refiere al tema de la costumbre internacional, y aquí hay un proceso tremendamente fascinante. En sus libros, en el Derecho Internacional Contemporáneo que mencionó Daniel, publicado a comienzos de los años, a fines de los años 60, Jiménez de Arechaga desarrolló una teoría sistemática sobre la relación entre los tratados y la costumbre, la relación que tiene un tratado de codificación con una norma de costumbre internacional, y postuló que uno de estos tratados puede tener 3 tipos de efecto. Puede codificar una costumbre que ya existe, puede cristalizar una costumbre que está en vías de formación, o puede generar una nueva costumbre. Es una tipología muy bonita, una doctrina muy armónica. Él la planteó en su libro y la dejó ahí. Pero el tema llegó más allá de eso, y en una sentencia de la Corte Internacional, antes de que él ingresara a la Corte, el año antes, 1969,
La Corte en la sentencia, letra por letra, puso esta tipología. Esto era doctrina de un uruguayo, pasó a ser jurisprudencia de la Corte. Y luego, en un texto magnífico que él tiene, el curso de la Academia de Derecho Internacional de 1978, él plantea la relación entre tratados y costumbres, explica esta tipología y le da el crédito a la Corte. Y no dice en ningún momento, yo me inventé esto hace 10 años, lo dice, la Corte Internacional dijo tal cosa. Eso para mí habla volúmenes de la modestia, del altruismo y de la seguridad que tenía de lo que estaba haciendo, avanzando el derecho internacional. Por todas estas razones, Eduardo Jiménez de Arechaga es una figura señera en el derecho internacional y en el ámbito de la Corte Internacional de Justicia, y yo soy testigo privilegiado de eso, sigue siendo recordado con muchísima, muchísima admiración. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador, por la exposición. Ahora, continuando con el coloquio, invitamos a nuestro profesor y catedrático, Alejandro Pastori, quien precisamente abordará los aportes a la doctrina de Eduardo Jiménez de Arechaga. Alejandro. Muchas gracias, Leonel. Buenas tardes a todos. Gracias por la presencia, en especial a los familiares de Eduardo Jiménez de Arechaga y a todos los demás profesores internacionalistas y diplomáticos que aquí se encuentran. Me ha tocado el difícil tema de hablar en 20 minutos de los aportes doctrinarios de Jiménez de Arechaga al derecho internacional público, que es más o menos como escribir un artículo en la parte de atrás de un sello, es decir, sus aportes son muy grandes y habrá que seleccionar efectivamente cuáles han sido los más importantes. Antes que eso, y justamente creo que por la presencia de la familia de Eduardo Jiménez de Arechaga aquí, quiero mencionar una anécdota personal, porque creo que describe la personalidad de Jiménez de Arechaga. Yo no fui discípulo de él, pero sí lo conocí. Se supone que soy discípulo de los discípulos, como dijo Daniel. Pero en una oportunidad, siendo muy joven, recién ingresado a la cátedra, me presenté a un programa en La Haya, que se llama el Centro de Investigación, que está luego de los cursos de La Haya de verano. Para quienes saben del tema lo conocerán. Es un centro que acepta 12 postulantes de idioma francés o de idioma inglés todos los años y la selección es bastante rigurosa. Y yo pensé, aquí una carta de recomendación de Jiménez de Arechaga es lo que me podría hacer la diferencia, pero yo no lo conozco directamente. Yo recuerdo que hablé contigo, Fernando, y me dijiste, llamar a mi padre, le haces vos un favor pidiéndole la carta de recomendación. Y efectivamente le pedí la carta y me dijo, vení al estudio que estaba en el Citibank, en la Ciudad Vieja. Y cuando llego al estudio, se abre el ascensor y salía Eduardo Jiménez de Arechaga, que no sabía quién era yo, y yo sí sabía quién era él. Le dije, doctor, yo soy Pastori. Ah, Pastori, la carta. Vení conmigo, acompáñame en el auto. Yo voy para el garage e iba para la casa en Carrasco, donde vivían, ¿verdad? Entonces, de la Ciudad Vieja a Carrasco lo acompañé en el coche y llegamos a la casa de ustedes, en el escritorio tan bonito que recuerdo, y de puño y letra, y en francés, porque yo me presentaba para la sección francesa, cosa que no se conoce demasiado, siempre se lo recuerdo por sus trabajos en inglés, pero él hablaba perfecto francés. Me hizo la carta. Y luego, cuando fui seleccionado entre los 12, nos presentaron a todos un papel para que supiéramos quién era quién al llegar a La Haya. En aquel momento, estamos hablando de 1991, no había otro medio de comunicación más que los telegramas, las cartas y un fax quizás. O sea, no habíamos tenido noticia de quiénes eran los otros seleccionados hasta que llegamos ahí. Estaba el nombre de la persona, su afiliación y el nombre de la persona que lo había recomendado. Entonces, en la columna de recomendación estaba Eduardo Jiménez de Arechaga y yo dije, bueno, miré la de los demás. Estaban, no sé, Pastor Ridruejo por España, las dos españolas, había gente básicamente europea y un africano. Toda gente que ha tenido una muy buena trayectoria en su vida como internacionalista. Y dije, bueno, creo que acerté con la carta y por otro lado también muestra cómo Eduardo en aquel momento promovía, en realidad sin tener por qué, porque a mí no me conocía. Quizás conocía a mi padre, pero
como cuando charlamos cuando fuimos en el auto. Pero bueno, eso es para mostrar un poco el aspecto personal de una anécdota que se me ocurre que a la familia le puede gustar porque forma parte de la propia semblanza de Eduardo Jiménez de Arecha. Por cierto, después me dio deberes porque me dio para corregir el libro que se hizo en homenaje a él, el Liber Amicorum, lo recordará la familia, el Liber Amicorum, el Derecho Internacional en un Mundo en Transformación. Un libro muy bueno, con excelentes artículos en los 3 idiomas, inglés, francés y español, del cual participaron, creo que doctor Gamio participó de ese libro con un artículo, y algunos de nosotros miembros de la cátedra, pero muchos autores internacionales. No a todos los juristas les hacen un Liber Amicorum en vida, en particular, y me tiró 2 o 3 artículos en francés, me dijo, me hacen un Liber Amicorum, me lo hacen corregir, me dice. Me mandaron a corregir, por supuesto, no el contenido, sino si estaba bien la ortografía y la puntuación y demás cosas. Así que tuve mi contacto con Eduardo en aquel momento. Y bueno, pasemos a la doctrina de quien ha liderado por tantos años el pensamiento latinoamericano en materia de derecho internacional público, y vamos a repartir un poquitito, aunque sea brevemente, entre quienes han hablado de su trayectoria, hablado de su influencia y efectivamente lo que la doctrina como contenido ha representado. Porque mucha gente ha hablado sobre la trayectoria de Jiménez de Arecha y por lo tanto hay libros sobre Jiménez de Arecha y sobre lo que ha contribuido él a la doctrina. Uno de ellos, lo quiero citar porque es un libro muy poco conocido, es una serie de entrevistas a 5 juristas importantes. ¿Lo conoce, Fernando? Ese libro en inglés, su autor es Antonio Cassese, el jurista italiano. Entrevistó siguiendo un mismo formato a 5 grandes juristas de la época. Uno de ellos era Jiménez de Aréchaga. Y ahora voy a volver sobre eso un poquitito, porque lo que dice Jiménez de Aréchaga sobre algunas de esas preguntas, todas preestablecidas, iguales para todos los juristas, es bien interesante. El hecho de haber sido seleccionado es una muestra de la importancia que tenía en ese momento. El libro fue hecho un poco tiempo del fallecimiento de Eduardo y por lo tanto creo que no tuvo ni tiempo de corregir su versión. Según he leído de reseñas de ese libro, ¿verdad? El doctor Gamio, en un artículo que tengo aquí, en este libro, y de hecho tengo hasta libros para entregar, si quieren, de este libro que se publicó en 2011, hace también una mención a esa entrevista de Cassese, que creo que es muy poco conocida en nuestra cátedra incluso, ¿verdad? Hay un libro del doctor Brause, sobre el que recién comentábamos, que está agotado y que se llama efectivamente Eduardo Jiménez de Arecha, simplemente, ¿verdad? Con los años de nacimiento y fallecimiento, de la editorial Artemisa, y muchas otras opiniones se vertieron en ocasión de su fallecimiento acerca de la influencia de su doctrina, que paso por alto para que no sea demasiado largo el tema, ¿verdad? Entrando directamente al aspecto de los aportes doctrinarios, o sea, dentro de lo que él escribió, cuáles aspectos yo tengo que seleccionar como mayores aportes de Eduardo Jiménez de Arecha a la doctrina, aportes que vienen de varios campos, en realidad de su acción, porque su acción fue realmente absolutamente multidisciplinaria en términos de los ámbitos en los que se manejó, ¿verdad? Porque obviamente fue juez de la Corte, fue profesor, Comisión de Derecho Internacional, Banco Mundial, trabajó en Naciones Unidas, en todos lados fue abogado litigante ante la Corte, en todos lados deja aspectos y deja pedazos de enseñanza que pueden considerarse doctrina, no solamente lo que él ha escrito directamente, sino aquello que ha dicho, por ejemplo, en un juicio en el cual ha participado como abogado. También uno lo puede resaltar como un aporte al derecho internacional público, en su práctica legal como abogado, que por cierto, en el libro de Cassese, él confiesa ser aquello que más le gustó en toda su trayectoria hacer. Dice, a mí me gusta la lucha, le dice a Cassese, le gustaba la pelea dentro del conflicto, dice, incluso más que ser juez, menciona. Bueno, respecto a los temas seleccionados como aportes doctrinarios, les puedo decir los siguientes. En materia de fundamentos,
Bueno, en cuanto a fundamentos, allí tendríamos que hacer un seminario aparte, así que lo voy a dejar muy breve para no generar un disenso, puesto que él menciona a Kelsen como su influencia más importante, un positivista, claramente positivista. Él escribió incluso un libro, Introducción al Derecho, como aquel viejo libro de Vescovi, que uno de nosotros todavía estudiamos en él. Bueno, él escribió también un libro, dice, completamente kelseniano en su primera época, y Cassese se lo remarca, dice, ¿y cuándo se separó usted de Kelsen? No me separé nunca, dice, de Kelsen. Simplemente le introduje las ideas de la justicia y de la evolución más emparentadas con el derecho natural que el derecho internacional tiene, en una evolución constante del mismo que él percibía en esa época al positivismo ya existente. Por lo tanto, es una idea que a veces no es demasiado conocida, pero ese fue su origen específico y podría hasta citarse textos de esa entrevista en la cual él notoriamente lo afirma. En materia de fuentes, hizo grandes aportes ya mencionados acá en Derecho de los Tratados por su participación en la Comisión de Derecho Internacional. Hay una sistematización de su estudio del Derecho de los Tratados que probablemente sea relativamente única, o por lo menos se anticipó a otras similares de su época, estaba en muy buena posición para poder hacerlo en la academia. Hizo un trabajo específico en materia de estipulación para otros, en el cual le pidió incluso un informe escrito a Kelsen en aquel momento, el relato del caso en el cual participó Eduardo Jiménez de Arecha, que era abogado en ese caso, sería muy largo, tenía que fundamentar la importancia de la estipulación para otro en el derecho de los tratados, cosa que quedó recogido en la Convención de Viena, por cierto, ¿verdad? Bueno, en relación al efecto de los tratados con la costumbre, es decir, ya pasando al tema de la costumbre como otra fuente, ya fue mencionado por el embajador de Colombia, como un aporte doctrinario que no solo, como él ya lo mencionó, es un aporte doctrinario que quedó establecido dentro del mundo internacional, sino que varios otros internacionalistas lo citan en sus manuales. Yo tengo unos cuantos manuales en mi casa de Derecho Internacional de distintos idiomas y le he encontrado la famosa noción del efecto cristalizador o declarativo, cristalizador y generador de la costumbre respecto a los tratados, en varios de ellos citados con la cita Jiménez de Arecha, y no solo en castellano, sino en otros idiomas. Por ejemplo, el manual de Combaco y Suez francés. Los franceses son bastante chauvinistas con sus citas, y no es muy frecuente que citen un autor latinoamericano. Así que ese aporte doctrinal, naturalmente, es uno de los que más ha quedado. En materia del fundamento de la misma también, y ahí se nota esa raíz positivista que él tiene, y bueno, y después alguno de sus discípulos no está de acuerdo con eso. No es mi caso, bueno, yo no soy un discípulo directo, pero siempre hay opiniones divergentes, respecto de ese aspecto del fundamento de la costumbre, respecto a los sujetos del derecho internacional. En términos generales, Jiménez de Arecha no hace un especial aporte novedoso a lo que es un Estado o un organismo internacional, pero debe decirse o mencionarse para recordarlo que él hizo su tesis de agregación en materia de reconocimiento de gobierno, que es uno de los elementos que debe tener los Estados. Por lo tanto, es bueno recordar ese aspecto inicial de su doctrina en materia de reconocimiento de gobiernos. Y en materia del individuo como sujeto de derecho internacional, un tema bastante interesante a mi juicio, también cita pasajes importantes de la jurisprudencia existente a la hora en que él escribe sobre eso, en los cuales admite la posibilidad, sin ningún tipo de dudas, de que el sujeto pueda ser el individuo pueda ser sujeto de derecho internacional público de forma directa, si los estados así lo establecen. Pero el aporte, creo yo, más sustancial de Jiménez de Arecha en los temas que a nuestra materia se refieren es en materia de principios. En particular, el principio de uso de la fuerza, de libre determinación y de no intervención. En materia de la prohibición de uso de la fuerza, Jiménez insistió muchísimo. Él siempre estuvo muy cerca de las Naciones Unidas, fue funcionario de Naciones Unidas ni bien creadas las Naciones Unidas, y ese apego por las Naciones Unidas y por la importancia de la Carta quizás lo distanció un poco de Kelsen, que justamente publicó una obra muy crítica de la Carta de las Naciones Unidas.
Entonces, él en cambio fue muy apegado a la importancia de los principios. Ya señaló Daniel el principio de la igualdad soberana de los estados, pero en el del uso de la fuerza, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza hizo contribuciones muy valiosas. Y que tengan alguna relación con temas actuales, hizo interesantes aportes en materia de legítima defensa, siendo uno de los primeros que negó la existencia de la posibilidad de la legítima defensa preventiva, ¿verdad? Y destacando con lógica y con sutileza que la legítima defensa no era una excepción a todo el principio, sino una parte de él. Es una excepción al principio de no uso de la fuerza, pero no de la amenaza o uso de la fuerza, porque el principio es prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. Si fuera una legítima defensa una excepción a la amenaza, se permitiría la legítima defensa preventiva, porque frente a una amenaza uno podría actuar militarmente, ¿verdad? Entonces, bueno, hace esa distinción, lo cual le quita el carácter consuetudinario a la legítima defensa y el artículo 51 de la Carta, que quienes han estudiado la Carta de Naciones Unidas saben que es donde está regulada la legítima defensa, y pone especial énfasis en la proporcionalidad que debe tener la legítima defensa, manifestando que es un principio general del derecho, reconocido el rasgo de la proporcionalidad, junto con los demás que caracterizan a la legítima defensa. En materia de libre determinación, ¿cómo no recordar la relación que él hace entre ese principio y el de la integridad territorial? Los docentes que estamos acá probablemente lo dictemos en nuestros cursos, pero es una visión relativamente novedosa en el momento y, por cierto, como en la entrevista con Cassese se señala, una visión que no era tercermundista. Recuerden que en aquel momento había, quizás lo haya hoy también, pero en aquel momento mucho más claramente la noción de que había ideas que eran de defensa de los países del tercer mundo a nivel jurídico y había otras que eran de defensa de los países poderosos o más grandes en la situación en la que se encontraba el derecho internacional en aquella época. Y Jiménez no tomaba partido por las ideas tercermundistas necesariamente. Daba la impresión de tener mucha autonomía en cuanto al pensamiento, y es una pregunta que le formula Cassese y él mismo la contesta en ese sentido. Dice, él fue influido por autores europeos, básicamente, no por los norteamericanos, y las ideas referidas al tema que les mencionaba de libre determinación e integridad territorial, es decir, el conflicto que se plantea cuando un país quiere hacer uso de la libre determinación y el otro quiere mantener la integridad territorial, tiene una solución por parte de Jiménez de Aréchaga que en realidad no contempla necesariamente el del país que se quiera autodeterminar, dependerá de las circunstancias que él enumera que deben cumplirse, de los supuestos que deben cumplirse en ese momento para que prevalezca el principio de la autodeterminación. Y ese es un aporte bastante nuevo, no lo veo en los otros textos, y por lo menos en los textos que lo veo siempre son posteriores a él. No se olviden que él escribió mucho antes que otros de los textos que, por ejemplo, nosotros tenemos acceso hoy en día. Esos textos señeros de Eduardo Jiménez de Aréchaga, como Derecho Constitucional de las Naciones Unidas o el Derecho Internacional Contemporáneo, al cual uno hace referencia en castellano, pero en realidad ese es el curso de La Haya del año 78, traducido al español. El curso fue en inglés en el 78 y fue uno de los pocos cursos dictados hasta en ese momento en inglés, pero por un latinoamericano en La Haya. Y es la transcripción de ese curso que forma el libro El Derecho Internacional Contemporáneo en el 80. Por lo tanto, nosotros recogemos básicamente ese gran curso de él en esas dos grandes obras. Y en ese curso es que desarrolla estos aspectos de los principios de no uso de la fuerza, de la libre determinación y finalmente del principio de no intervención, donde él desarrolla el aspecto y lo plasma con mucha certeza de la coacción como elemento caracterizante de la no intervención, ¿verdad? Donde podía haber confusión. Y finalmente otro ámbito en el cual él destacó es el caso de la responsabilidad internacional. Por supuesto puede haber otros, pero yo destaqué estos. Él tuvo una destacada actuación tanto como abogado como doctrino, es decir, escribiendo sobre el tema, como abogado en el caso del Barcelona Traction, que todos los que les gusta el derecho internacional público conocen seguramente el caso, que en su época marcó una tendencia. Hoy en día muchos aspectos de ese caso donde él defendía a España y que le fueron atribuidos como buenos, hoy no sería igual, pero es porque el derecho internacional ha evolucionado
y la firma de una cantidad de tratados bilaterales de inversión ha hecho que el tema que se planteaba en ese caso y que él defendió con éxito, hoy probablemente no tendría el mismo éxito, pero bueno, no lo hubiera defendido igual, porque de haber existido un tratado bilateral de inversiones entre Bélgica y España, con seguridad los accionistas belgas hubieran tenido derecho a reparación, cosa que no tuvieron en el caso, porque el tratado probablemente, habría que verlo, imaginarlo, hubiera permitido esa excepción. Así que bueno, en materia de doctrina, muchos son los temas en los cuales Eduardo nos ha beneficiado y gratificado con todas sus enseñanzas. He hecho una breve reseña de los mismos y si alguno tiene otro aspecto que le parece que debe ser reseñado, mencionado en este tipo de breve introducción a que le ha aportado para la cátedra y para el Derecho Internacional Público, la verdad me haría un gran favor porque fue bastante difícil sintetizar todo aquello que él había escrito y hacer de ello un aspecto coherente y relativamente armado para que todos ustedes puedan beneficiar del aporte de don Jiménez de Arechaga. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bien, prosiguiendo con esta actividad que es un homenaje, vamos a invitar a hacer uso de la palabra al señor embajador de la también hermana República de Guatemala, Estuardo Meneses Coronado, a quien además le agradecemos que participe nuevamente en una actividad convocada por el Instituto. El tema que va a abordar es precisamente el de Eduardo Jiménez de Arechaga en perspectiva. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera hacer propio el vocativo que utilizó el decano de la Facultad de Derecho, agradecer al Instituto Internacional de Derecho Público por la invitación, especialmente al doctor Vignali. Sí quisiera destacar, por supuesto, la presencia de la familia. A mí me parece esto, y lo voy a decir aquí en el transcurso de mi intervención, una circunstancia muy especial por todo lo que implica esta facultad, esta universidad y el doctor Eduardo Jiménez de Arechaga. Dicho esto, me preguntaba después de escuchar todo lo que se ha dicho, ¿qué más puedo aportar a este coloquio? Y sin ser tan repetitivo, así que me van a disculpar si voy a improvisar un poco. Comenzaré como debe de ser, diciendo la verdad, porque los abogados siempre estamos en la búsqueda de la verdad y la justicia. Entonces, con toda sinceridad, quiero decirles que llegué hace un año a este hermoso país y personalmente no tenía un amplio conocimiento de la estatura como jurista y como académico del doctor Eduardo Jiménez Arechaga. Y por ello me disculpo, pero es un proceso que llevamos los diplomáticos cuando llegamos a un país. Tenemos que estudiarlo, tenemos que investigarlo, y mi cercanía con algunos de las altas personalidades que me acompañan en esta mesa me ha llevado a estar aquí con ustedes hoy y que se me honre para este momento tan especial. Como sé que este evento está siendo grabado, mi contribución a este homenaje, si me lo permite la facultad y por supuesto el Instituto de Derecho Internacional Público, será compartir este conversatorio con la Academia de Diplomacia de Guatemala Antonio José de Irrizar, para que la obra del doctor Eduardo Jiménez de Arechaga pueda ser conocida y
sea, como ya se ha dicho aquí también, inspiración para los diplomáticos guatemaltecos. En esta tarea involucraré a mi buen amigo y actual embajador de Uruguay en Guatemala, Jaime Pache, que dicho sea de paso, les mando un afectuoso saludo, especialmente a quienes fueron sus profesores. Por otra parte, permítaseme por un momento apartarme del protocolo diplomático y decir que el tiempo sabe colocar en su justa medida y lugar en la historia a cada persona. Y eso mismo es lo que creo que ha venido sucediendo en la vida del doctor Eduardo Jiménez Aréchaga. ¿Y qué mejor que en un ambiente académico, a casi 106 años de su nacimiento y a los 30 de su fallecimiento, como se ha dicho? Reconocer y rendir honor a quien por sus méritos, en este caso como jurista, académico y diplomático lo merece, representa un acto de justicia que no solo honra a su familia, sino también, en mi modesta opinión, a esta facultad y a la Universidad de la República. Y qué mejor manera que hacerlo en este salón, en donde él fue estudiante, como ya se ha dicho, y también profesor de Derecho Internacional Público. Honrar, honra, decía el más universal de los cubanos, José Martí. Tuve la oportunidad de ver parte de la entrevista que le hicieron hace un par de años al señor Alberto Braunce en El Observador, y dijo concretamente, cito, ningún uruguayo obtuvo el relieve internacional de Eduardo Jiménez de Aréchaga. Pude darme cuenta al leer su biografía de algo que, puedo decirlo aquí, es sin ningún fundamento científico y lo asocio a la genética familiar y donde intuyo que pudo haber tenido algunas de esas calidades y cualidades que le han sido también heredadas, porque su abuelo, Justino Jiménez, fue abogado y docente de la Universidad de la República en la materia de Derecho Constitucional. Otros hijos de don Justino también fueron abogados y profesores, entre ellos el padre de nuestro insigne homenajeado de hoy, que fue catedrático de Derecho Comercial y, por supuesto, de nuestro amigo Fernando. Ahora bien, todos ellos tenían otra coincidencia, y era que fueron políticos. Y más adelante en mi intervención me referiré a este tema. ¿Por qué? Porque a veces nos quieren como encapsular con aquella pureza de que o se es político o se es diplomático, y entonces dependiendo de si uno es de carrera o a la carrera, a veces también es el trato. Y de verdad que los que somos de carrera, como en el caso personal, por disposiciones de las leyes específicas, muchas veces se entra al Ministerio de Relaciones Exteriores y después se va uno incorporando. No necesariamente, como sucede en otros países, se entra de una vez a la academia y la academia lo va llevando a uno hasta ser un diplomático de carrera con el tiempo. Bien se dice en la literatura, en el cine y en la filosofía que nadie es olvidado mientras se le recuerde por las cosas buenas que hizo durante su vida y la contribución que haya dado a su nación,
En su caso, y en mi particular punto de vista, uno de sus méritos fue su aporte al derecho y especialmente al conocimiento del derecho internacional público. Eso ya ha quedado muy claro. Pero yo creo que sí es una de las principales huellas duraderas para el mundo que dejó Jiménez de Arrechaga. Y mi esposa me comentaba que cuando estaba estudiando medicina forense, me decía, ¿tú sabes cómo se generan las huellas? Yo no llevé en mi carrera de Derecho medicina forense. Y me dijo, es en el vientre de la madre, me dijo, cuando el niño va tocando. Por eso es que son únicas. Y yo creo que eso, que Jiménez Arrechaga ha dejado, es una huella que nadie tiene. Y que como yo dije, lo asocié con la genética. Puede ser que esté equivocado, pero cuando en una familia, desde el gran patriarca viene abogado, los hijos abogados, los nietos abogados, etcétera, pues es indudable que hay algo que los inspira a hacer. Y es la admiración, es el respeto, indudablemente. Su legado ha perdurado en el tiempo y sigue teniendo un impacto entre los juristas, docentes y diplomáticos. Como ha dicho el doctor Viñali, logró transmitir conocimiento a las presentes y futuras generaciones a través de sus obras escritas. Por ello, recordar y honrar, estimo, es un deber de todos los que conocieron o han leído sus obras. Pero también quiero seguir en esa sinceridad con la que se tiene que hablar, especialmente en este ámbito académico. Confieso que no estaba satisfecho, que cuando mi colega y amigo Juan José Quintana me decía, mira, vamos a hablar de Jiménez Arrechaga. Y yo lo procesé y dije, bueno, ¿por dónde empezar? Y me fui al archivo histórico diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde gracias a su director Álvaro Corbacho Casas encontré textos valiosos, como el que ahora les muestro acá, 1955. Y que es un homenaje a Juan Zorrilla de San Martín, cuya presentación la hace el famoso abogado y procesalista uruguayo Eduardo Couture. En mi facultad de Derecho yo lo tenía ahí a la mano, era como un libro de cabecera, ¿verdad? Mi esposa también lo tiene. Y venimos a encontrar acá en estas librerías de alrededor de esta universidad textos muy importantes, porque soy también un poco de la vieja guardia que me gusta leer, tocar, oler el libro, no me acostumbro tanto a lo digital. Pero bueno, volviendo a esta obra, el estudio preliminar es de nada más y nada menos que del doctor Eduardo Jiménez de Arrechaga, en donde se refiere a tres cuestiones capitales y básicas de toda doctrina del derecho de gentes: la naturaleza y desarrollo del derecho internacional, los métodos del derecho internacional, el fundamento de la validez del derecho internacional. Les dije la fecha solo para que nos ubiquemos en el tiempo también. En uno de los aportes escribe, cito y abro comillas, es indispensable que el profesor de Derecho Internacional, al señalar los derroteros para su perfeccionamiento, y se refería
cuando hay una iniciativa de ley o se va a reformar una ley, parta siempre de la realidad, lo que requiere del conocimiento de los hechos de la vida internacional a que ese orden jurídico se aplica. En Zorrilla de San Martín se conjugaban estos aspectos que constituyen el decidetam internacionalista. Cierro comillas. Bueno, regresando al recorrido que estaba haciendo para tratar de encontrarme con el doctor Eduardo Jiménez Arechaga, pude revisar otros textos sobre introducción al derecho, sobre derecho constitucional de las Naciones Unidas, con un comentario teórico práctico de la Carta, libros, ensayos y preámbulos sobre temas diversos como los siguientes: efectos, interpretación y extinción de los tratados, cursos sobre derecho internacional público, como este que les voy a mostrar también acá, que me parece que es un poquito anterior, acá, que son varios tomos, ¿verdad? Creo que está, si no está mal la fecha, en 1970, perdón, 75. Aquí me dice el doctor que es 75. Bueno, que son una verdadera joya. Y bueno, lo pongo ahí en la mesa para que los que no conocen, en este caso me dirijo a mis colegas diplomáticos, ¿verdad?, se acerquen a ese archivo y busquen esa inspiración, porque conociendo la verdad y la justicia que sucede o que ha sucedido también en el país, uno empieza a entender por qué piensan como piensan y por qué deciden como deciden. En este peregrinar académico relacionado y en busca de sus obras, fui, como les dije, a recorrer librerías cercanas a esta histórica y emblemática universidad. Me fui a tomar mi cafecito ahí en la esquina, que es tradicional. Vi pasar a muchos estudiantes, pero también a muchos profesores. Parece que ahí se decidían muchas cosas en esos cafés cercanos y se leían muchos temas interesantes. Además, conversé con diplomáticos egresados del Instituto Artigas del Servicio Exterior, quienes reconocieron que consultan con frecuencia sus textos. Escuché testimonios de los discípulos, como ya se ha dicho aquí, y encontré otras obras escritas por Jiménez de Arechaga, conjuntamente con notables juristas y profesores, uno de ellos que deseo su pronta recuperación de salud, Ever. Y de esta forma pude empezar a darme cuenta de a quién tenía por delante y del reto que mi amigo y colega Juan José Quintana me estaba presentando de nuevo. Y que después el doctor Vignali en una reunión sentía que yo ya dominaba el tema y me hablaba con tal familiaridad como ustedes lo escucharon ahora, y yo decía, qué grande, qué distante, me voy a tener que poner a estudiar de nuevo. Las obras escritas por Jiménez de Arechaga se utilizan hoy como referencia bibliográfica para los exámenes, así como para los cursos en el Instituto de Artigas y en esta Facultad de Derecho. Hay algo más que me nace decir, y es que considero que su pensamiento, así como muchas de sus decisiones en las cortes e instituciones internacionales, siguen siendo referencias obligadas y mantienen plena vigencia, especialmente en estos momentos de tribulaciones, de conflictos y de guerras globales o regionales. Algunos sé que pueden preguntarse, ¿qué pasa con ese conjunto de normas que regulan el comportamiento de los estados y de otros sujetos internacionales? ¿Qué pasa con los valores comunes, las normas nacidas de fuentes internacionales específicas? ¿En dónde está ese ideal de justicia mutuamente acordado? ¿En dónde está la vigencia positiva de los tratados y convenios internacionales? Ya lo decía también el doctor Pastori cuando hablaba de los principios, y venía a mi memoria toda esa
utilización de los principios, como el de la integralidad territorial y la autodeterminación de los pueblos, dependiendo de las épocas y de los momentos geopolíticos, geoestratégicos y geoeconómicos que privan en el mundo. ¿Qué falta hacen tratadistas y líderes de la talla de Jiménez de Aréchaga? Que dicho sea de paso, en mi opinión, desde el punto de vista jurídico, fue un adelantado a su tiempo para dar luces y contribuciones a la paz, no solo en su país, sino a la paz mundial. Ahora permítanme regresar a lo que les expresé hace unos momentos, pero refiriéndome a otro ámbito de la vida del doctor Jiménez de Aréchaga. Y quiero decir, por experiencia propia, que no es fácil transitar por la política partidaria y la administración pública, por la academia, por la diplomacia y por los organismos internacionales, sin tener que enfrentar serios desafíos y tristezas inconfesadas muchas veces hasta dentro de la propia familia. Los amigos y también los colegas que nos hacen tomar decisiones de dejar lo que más amamos y darnos una tregua, una de ellas, y con las que siento empatía con el doctor Jiménez de Aréchaga, es la de seguir sirviendo a la patria, pero desde un ámbito diferente y lejos de ella. Por lo que revisé, Jiménez de Aréchaga supo transitar por esos caminos difíciles de la vida y sembrar una buena semilla en terreno fértil, en donde hoy se cosecha por sus colegas y estudiantes excelentes frutos, para que el Uruguay siga teniendo buenos abogados y buenos diplomáticos. La estabilidad política, la democracia de la que hoy se disfruta en el Uruguay, en buena medida ha sido una contribución de padres y profesores que han dado buen ejemplo y han enseñado bien, pero también de experiencias dolorosas. Como sabemos, las circunstancias de la vida pueden colocarnos en diferentes escenarios y retos. Hay que tener mucho valor y mucha entereza para enfrentarlos, y por lo que he podido observar y leer, para el doctor Jiménez de Aréchaga, el derecho siempre estuvo por encima de la política. En abono al anterior, la historia lo coloca como uno de los colaboradores y restauradores de la democracia, 1979-1980, en la famosa Comisión de los 6 del Partido Colorado, que fue a conversar con los militares para proponerle que no se votara por lo que se consideraba por ellos como una mala reforma constitucional. Otro tema que me llamó la atención desde el punto de vista histórico y político, y que refuerza mi aseveración de que el tiempo coloca a las personas en el sitial que le corresponde, es el hecho que al regresar a Uruguay, el señor Wilson Ferreira Aldunate, crítico de las dictaduras, es preso y su abogado, Rodolfo Canábal, le pide al doctor Eduardo Jiménez Aréchaga que le ayude en la defensa. Y uno de los argumentos principales fue que tener en prisión a Wilson Ferreira era una circunstancia contraria al derecho internacional y al derecho uruguayo, ya que su crítica no había sido atacando desde el exterior a las Fuerzas Armadas como institución, y en todo caso, como se reconoció por algunos historiadores y periodistas, su crítica fue para aquellos que ejercían una función pública, siendo ellos políticos. Publicaba recientemente una colega abogada de México, Alejandra Romero Galván, abro comillas y cito: el ejercicio del derecho radica en saber cuándo argumentar con pasión, cuándo negociar con astucia y cuándo callar con prudencia. En el equilibrio de estas habilidades se forja un abogado experto. Cierro comillas. Jiménez de Aréchaga era un jurista y un diplomático culto que hablaba francés e inglés, que estudió en instituciones públicas de su país y que fue objeto de múltiples homenajes,
pero considero que este en el que participamos hoy es uno de los más emblemáticos por su significado y por el lugar en donde se realiza. Me alegra que su familia se encuentre entre nosotros y para que quede registrado este acto en sus corazones, así como en la historia de esta facultad y en la de esta importante universidad a la que Jiménez de Arechaga le dejó un legado muy importante en obras escritas. Finalizo manifestando que el doctor Eduardo Jiménez Arechaga, como dice una parte importante de su himno nacional, fue un uruguayo que supo cumplir con su patria como jurista, profesor y diplomático. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador, por la exposición. Ahora, bueno, comenzando con la etapa de cierre de la actividad y deseando el pronto restablecimiento de nuestro profesor Eber Arbuet, agradeciendo la presencia de todos, de mi parte también, va a hacer uso final de la palabra nuestro director, el profesor Daniel Viñani. Bueno, lamentablemente no pudo estar con nosotros el doctor Eber Arbuet, que después de escuchar a todos los expositores hubiera sido un broche de oro a esta tan linda tarde-noche que hemos pasado acá y que hemos disfrutado todos. Porque él iba a hablar de otra faceta, de la cual no podemos hablar nadie de nosotros, que es de sus vivencias como docente, de sus vivencias como alumno de Jiménez, de sus vivencias a lo largo de la carrera docente, no solamente del profesor Jiménez de Arechaga, sino del vínculo con el profesor Jiménez de Arechaga. Lamentablemente no lo tenemos. Hubiera sido muy lindo que contara esas anécdotas, simplemente a manera de recuerdo, que él siempre la comentaba para demostrar el trato que tenía Jiménez con los estudiantes. Porque uno puede pensar que un profesor de esa envergadura estaba separado de los estudiantes, ¿no? Pero no. Y él siempre cuenta una anécdota que dice que yo fui un desfachatado. Dice, porque Jiménez de Arechaga, en la época que yo era estudiante, daba los exámenes orales. Entonces yo acostumbraba a ir a varias mesas de los profesores y tomar apuntes para prepararme para esa materia. Y si aparte fue una materia, dice que me costó y me costaba dar el examen porque era muy extensa, incluso en aquella época ya. Y él me vio, pero mire qué sentido de ubicación, lo vio en varias mesas que él estaba sacando apuntes. Y de repente lo mira y le dice, mire estudiante, yo usted lo vio que viene en varias mesas sacando apuntes de mis preguntas. Mire que yo tengo muchas más preguntas para hacer. Y él siempre lo cuenta, porque siempre se acordaban con Jiménez cuando eran profesores los dos, le contesta, no se preocupe, porque yo también tengo muchas respuestas para darles. Y él dice que esa desfachatez, dice, después que me di cuenta de lo que hice, y después obviamente di el examen y ni se acordó, pero eso demuestra un poco el vínculo que tenía con los estudiantes y siempre se recordaban y se divertían mucho con esas anécdotas. Y por último, hoy el profesor Alejandro Pastori recordaba una anécdota personal. Yo lamentablemente lo conocí en los últimos 2 años y lo vi solamente 2 veces en mi vida. Una vez, cuando estaba con la clase de nuestro anterior director, del profesor Enrique Hernández, que justamente hablaba de la Corte y lo trajo a Jiménez, que habló de la Corte a los alumnos. Y esa fue mi primera vínculo con Jiménez e impacto de la figura de Jiménez, porque claro, uno era recién llegado a la cátedra y bueno, y venía el profesor, el maestro y el integrante de la Corte, no presidente de la Corte. Pero después, a fin de año, en la comida de fin de año del instituto, que se hizo, me acuerdo, como si fuera hoy, en la parrillada del Entrevero, que ahora no existe más, ahí en 21 de septiembre, Luis de la Torre, ahora hay un hotel ahí, justamente se distribuyeron las mesas y de repente, como me quedé sentado, tenía enfrente a Eduardo Jiménez de Arechaga. El maestro, en vez de sentarse con los grados 5, en vez de sentarse con los catedráticos de la materia, no,
se sentaba enfrente de los aspirantes. Y después me enteré con el doctor Arbury que lo hacía a propósito, porque él quería conversar con los estudiantes. ¿Se imaginan que yo dije, ¿qué hago acá? ¿De qué hablo? Y yo les digo que terminamos hablando de fútbol, les va a causar una risa, pero eso era también Jiménez de Arechaga, la persona sencilla, la persona que le gustaba transmitir a los jóvenes profesores sus vivencias y transmitirlo de igual a igual. Y esto es lo que yo dije en la charla y lo quise destacar, que es la humildad de los grandes. Y esa humildad, yo creo que Jiménez la supo transmitir a toda la cátedra. Y cuando digo la cátedra me refiero a todos los profesores que siguieron dando clase. Porque esa humildad también la tuvieron los profesores grado 5 que los sucedieron a Jiménez. Y creo que en definitiva, y creo que acá hay varios colegas que dan clase conmigo, también la tenemos nosotros. Pero viene de aquella época, desde la época del maestro Eduardo Jiménez de Arechaga. Esto pusimos y tuvimos la osadía de poner el título Ciclo de homenaje al maestro. ¿Y por qué? Porque pensamos seguir y pensamos, si Dios quiere, en el segundo semestre poder hacer otro, no en este caso un homenaje particular, pero ese ciclo de homenaje para que otros docentes y tal vez jóvenes docentes puedan hablar de temas de interés del derecho internacional público. No en homenaje al maestro, pero sí en homenaje para que el maestro vea a esos nuevos docentes, a esos jóvenes, hablando de temas de actualidad. Así que bueno, ya saben, los convocaremos, un nuevo desafío para hacer en el segundo semestre, donde esperemos que nos pueda acompañar el doctor Arbuet. Gracias por venir, gracias por la presencia, gracias a la familia.